¿Qué está causando y sobre todo perpetuando tus atracones? Hoy vamos a hablar de una parte súper importante para entender cómo funciona la recuperación a largo plazo. Es decir, no simplemente conseguir dejar de tener atracones durante un tiempo, sino conseguir mantener la nueva conducta, la nueva forma de relacionarnos con la comida, de dejar de tener atracones para siempre, de forma sostenida. Buenos días, chicas, buenos días. Entonces, bueno, hoy hablaremos de esto, qué está causando y qué está perpetuando tus atracones. Yo soy Laia Colilles, nutricionista experta en neurociencia terapéutica, autora del libro Libérate de los atracones en 5 pasos. Hoy hablaremos de algunas cosas que salen aquí y creadora del método Reconexión Neuronal. Y, como os decía, para los que os vais uniendo, hoy vamos a hablar de qué es lo que está causando y qué es lo que está perpetuando los atracones y de una parte súper importante que muchas veces, pues, bueno, me habéis hecho varias preguntas por privado y así. Y hoy vamos a hablar de disparadores, reforzadores, qué diferencia hay, cuál es la importancia real que tienen más allá de que inicien el patrón, etcétera, ¿no? Entonces, punto número 1, hemos hablado muchas veces de que no todos los atracones son emocionales, no siempre es una emoción lo que genera que tengamos un atracón. Y de hecho, una de las cosas que explico en el libro es que hay una serie de atracones que pueden ser automáticos. Es decir, que ya la conducta de atracón se ha repetido tantas veces que ya se ha quedado automatizado, que en ciertos momentos, en ciertas circunstancias o al exponernos a ciertos disparadores, pues se produzca esa conducta sin que haya ninguna emoción. Y digo la emoción porque normalmente es lo que más buscamos, ¿no? O sea, como nos han metido mucho el tema de hambre emocional, comer por emociones, etcétera, pues vamos buscando ahí esa emoción que me está generando el atracón y a veces no hay ninguna ya. Puede ser que la hubiera en el pasado, puede ser que en algún momento sí hayas tenido un atracón porque tenías ansiedad o porque estabas aburrida o porque te sentías sola, pero ahora pues puede ser que simplemente estés bien y no sabes por qué está pasando, ¿no? Entonces aquí es donde en el libro explico muy bien todo esto, ¿no? Cómo funcionan los patrones automáticos y cómo poder diferenciar qué es lo que me está generando que se dispare este atracón cuando no es una emoción. Porque aquí pueden haber estímulos que para nuestra mente sean muy ilógicos, cosas muy neutras, que simplemente se han quedado condicionadas por asociación, por el hecho de estar expuestos a esos estímulos en los momentos en los que se estaba dando la conducta. Y aquí muchas veces me preguntáis, ¿cómo diferencio de todos estos estímulos? Porque tenemos el disparador, que es el que inicia la conducta, y el reforzador, que es el que perpetúa que esa conducta pues, sea fuerte. ¿Cómo diferencio o qué diferencia hay entre un disparador y un reforzador? ¿Vale? Entonces, porque a veces me parece lo mismo. Y aquí quiero dejar claro, es que es lo mismo. Un disparador y un reforzador, a nivel, sin ir más allá, es lo mismo. Lo único, la diferencia entre uno y otro es que el disparador va primero. Entonces, el disparador es ese primer estímulo que genera la cadena de conducta. Pero la ansiedad puede ser disparadora o puede ser reforzadora, dependiendo del momento. El aburrimiento puede ser disparador o puede ser reforzador, ¿vale? Sí que habrá ciertos estímulos que normalmente pues, funcionen simplemente de disparador y no sean reforzadores. Pero será raro. Por ejemplo, estaba pensando, pues la hora del día, típica, la hora bruja, que algunas veces hemos dicho, ¿no? Todos los días a las 8 de la noche o después de cenar, pues
puf, no puedo controlarme, ¿no? Pues ahí tenemos un disparador. Llega esa hora del día y se empieza a generar la conducta. ¿Puede funcionar de reforzador? Probablemente si esté en un contexto diferente, no esté en mi casa delante de la tele y sofá, esa hora del día pues pueda despertarme las ganas de comer. Pero será raro que este disparador en concreto haga de reforzador. Pero al caso, el mensaje final es si tenéis esta duda de, es que me parecen lo mismo, es que es lo mismo. Lo que diferencia uno de otro es qué es lo que va primero. ¿Cuál es el que va primero? Entonces, los disparadores inician la conducta, los reforzadores la hacen fuerte. La hacen fuerte y aquí, por ejemplo, pues podemos verlo muy claro, sentimiento de culpa. Me siento culpable y muchas veces, hemos hablado muchos en otros vídeos, ¿no? de la culpa mal manejada, la culpa exagerada. Como me siento culpable, me autocastigo o bueno, pues ya total, como ya he tirado por suelo todo lo que había hecho, pues ya mañana empiezo otra vez o en enero, ya después de fiestas, ¿no? Entonces, esta culpa está funcionando de reforzadora de la conducta, ¿no? Entonces, antes al inicio del vídeo os decía, hoy vamos a hablar de causas y os vamos a hablar de perpetuadores de la conducta, ¿no? Y aquí esta es la importancia que tienen los reforzadores. El saber identificar bien cuáles son exactamente mis reforzadores, cuáles son exactamente... Porque todo esto es muy personal de cada uno, va a depender de la historia de cada uno. Hay ciertos disparadores que son muy habituales, pero no tienen por qué cumplir para todos lo mismo, ¿no? Y, por ejemplo, pues hay mucha gente que la tristeza le genera ganas de comer y hay gente que la tristeza le cierra el estómago, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a depender de tu historia. Y aquí es donde esa importancia de poder aprender a autoobservarte y autoconocerte, cuáles son esos reforzadores que a mí me generan que la conducta se repita de forma más intensa y de forma más frecuente. En el libro, en la página 186-187, tenéis un listado de varios disparadores y reforzadores. Tenemos disparadores internos y tenemos disparadores externos, reforzadores internos, reforzadores externos. Internos, pues podemos hablar de pues esto, ¿no? Emociones, me siento sola, me siento triste, de sensaciones físicas, pues tengo hambre y el hambre me dispara ansiedad y la ansiedad pues me hace comer de forma compulsiva. Podemos hablar de justo lo contrario también, que esto a veces parece como muy incoherente. Yo misma viví el disparador de saciedad. Estaba tan asociado el sentirme tan muy saciada con la conducta de atracón que cuando yo sentía saciedad mi cuerpo no decía para, mi cuerpo decía aún come más ahora, aún no. Entonces, bueno, la sensación de saciedad también es una señal interna. Señales externas, pues escuchar el crujir de un alimento, oler un alimento, ver el bote de galletas en la cocina, ver a alguien comiendo ese alimento que yo no me permito comer, una hora del día, por ejemplo. Aunque la hora del día estaría bastante condicionada con ciclos circadianos a nivel interno y un cambio hormonal, ¿no? Entonces que me generaría esa sensación de hambre. Pero bueno, al final todo acaba, la parte externa acaba repercutiendo en una respuesta interna y que me genera esta sensación de hambre, de ganas de comer, de necesito comer, no es que quiera, es que necesito comer para poder calmar esto, ¿no? Entonces es súper importante conocer en tu caso particular, en tu historia particular, cuáles son esas señales internas, externas, que hacen que la conducta se inicie, que hacen que la conducta se refuerce. Y entonces aquí nos metemos en el largo plazo. ¿Qué hace que la conducta se refuerce y se
perpetúe. El atracón o las conductas de atracón nunca son el problema real por completo. El atracón es simplemente un síntoma que está surgiendo de la forma en la que yo tengo de relacionarme con el mundo, con mis emociones, con mis estados internos, con lo que está sucediendo fuera, con lo que está sucediendo dentro. Es una forma en la que yo consigo gestionar, poco funcional, pero como hemos dicho, el cerebro nunca hace nada para hacernos daño, sino es lo que ha aprendido. Entonces es la forma con la que yo consigo gestionar ciertas cosas que pasan, ¿no? Y es por eso tan importante aprender a cómo gestionamos los atracones, porque cuando yo tengo un atracón, lo último, es importante ver la conducta, pero para mantener una recuperación a largo plazo no es la conducta lo más importante, sino ver qué hay detrás, lo que estamos hablando, estos disparadores y estos reforzadores. Hemos nombrado, por ejemplo, la ansiedad. Cómo yo me relacione con las sensaciones físicas de ansiedad va a generar que yo tenga una conducta u otra. Cómo yo interprete una discusión, por ejemplo, va a generar una conducta u otra. Os digo esto, esta es la importancia del largo plazo, porque cuando hemos conseguido quitar esa conducta más aguda, más crítica de atracones, tú puedes canalizar la soledad, la sensación de soledad por otra vía. Pero sentirme solo constantemente, o sea, tengo que hacer algo con ello, ¿no? Ese vacío. O puedes canalizar la sensación de me falta significado a lo que estoy haciendo, me falta sentido a mis rutinas, a mi día a día, a mi trabajo. Y tú puedes canalizarlo por otras vías de conductas alternativas. Pero hay que hacer algo con ello, hay que hacer algo con esa falta de sentido, hay que hacer algo con esa falta de significado. Tú puedes canalizar el ser como muy reactivo con cosas que pasen fuera que no te gusten, no sé, la actitud de otras personas a lo mejor, o la forma de hablarte de otras personas. Pero no puedes estar como siempre canalizando algo que te genera dolor. A largo plazo, lo inteligente es aprender a resignificar todo eso, a trabajar todo eso, a llenar todo eso, para que tú no tengas que estar constantemente canalizando. Es decir, si yo aprendo a relacionarme diferente con lo que las otras personas me dicen, porque aprendo a poner límites, aprendo a soltar, aprendo a dejar ir, aprendo a estar bien conmigo misma, si yo aprendo todo esto, no voy a necesitar canalizar el sufrimiento que me generan ciertas circunstancias externas e internas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado muchas veces a nivel de interno el aprender a sostener la sensación de hambre, el aprender a sostener la sensación de ansiedad y que no me genere una conducta súper reactiva de miedo por estar sintiendo las sensaciones físicas de la ansiedad, ¿no? Entonces, hay que ser súper consciente de cuáles son mis reforzadores y los reforzadores sirven en los dos lados. Por un lado está los reforzadores que me van a hacer más fuerte la conducta que no quiero, en este caso pues estamos hablando pues, de atracones o puede ser otra conducta, y hay reforzadores que van a hacer muchísimo más fuerte la conducta que sí quiero. Y por ejemplo en el libro pues hablamos pues al principio del libro empieza ya a trabajar con la gratitud, empieza ya a trabajar con el foco, donde pones tu foco, empieza ya a trabajar con la responsabilidad. Esos son reforzadores para la nueva conducta, son reforzadores que ayudan a poner tu
foco, tu cerebro, tu estado interno en esa dirección que realmente tú quieres coger y que realmente tú quieres seguir, ¿no? Entonces, tenemos reforzadores por los dos lados. De hecho, hoy una alumna, ¿no?, del programa Reconexión me preguntaba, oye, ¿cuándo trabajamos los reforzadores? Digo, estamos siempre trabajando los reforzadores, porque en el programa Reconexión lo que hacemos es ayudar a reinterpretar todo, o sea, y aquí es donde entra la parte importante de dejar de perpetuar la conducta. Tú tienes que aprender a ver el mundo de una forma diferente, tienes que aprender a relacionarte con el mundo de una forma diferente, con el mundo externo, con el mundo interno. Cuando consigas hacer eso, podrás entonces dejar de tener de forma indefinida esos atracones, ¿no? Y si puntualmente aparece el síntoma, que en este caso es el atracón, simplemente me está haciendo visible algo invisible, es decir, es una señal que yo tengo de, vale, hay algo a nivel interno que me tengo que mirar. Entonces, si ya no es una conducta recurrente, si ya he conseguido espaciar muchísimo los atracones y de repente aparece un atracón, es que tengo que ir a mirar algo adentro, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy reinterpretando? ¿No? Y en este caso, yo, bueno, a nivel de atracones, puedo decir que no he vuelto a tener nunca más ninguno desde el 2018 que me dieron el alta, pero por ejemplo sí tuve una vez un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, ¿no? Y para mí fue súper interesante. De hecho, una de las cosas importantes que contamos en el programa Reconexión es cómo aprovechar esas recaídas, que estaríamos hablando de esto, ¿no? Cuando yo tuve ese ataque de pánico hacía muchos años, hacía 3 años y medio, 4 años que no tenía un ataque de ansiedad. Entonces, en un primer momento te quedas un poco descolocado, ¿no? Porque, ostras, parecía que esto estaba resuelto ya, pero parece ser que no. Pero cuando ya estamos hablando de una frecuencia tan corta, no es quedarte en el ataque de ansiedad, es como... Mi proceso fue, vale, ¿qué señales me ha estado dando? ¿No? Un atracón o un ataque de ansiedad, una conducta así tan fuerte nunca viene de la noche a la mañana, así como de repente se dispara. No, tu cuerpo te va mandando señales, te va mandando avisos, te va mandando en su lenguaje signos de que hay algo que no está terminando de funcionar bien. Lo que pasa que, como es tan flojito, a veces no lo miramos, pues damos, pues bueno, pues no pasa nada, pues como no es suficiente intenso, bueno, pues ya se me pasará. Y eso se va quedando ahí día tras día, día tras día, cada vez va aumentando más su volumen, la intensidad, cada vez se va haciendo más fuerte hasta que llega un día en el que al final pues se dispara todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron esas señales que me iba dando mi cuerpo, que me iba dando mi mente, ¿no? Con qué lenguaje me hablaba, qué tipo de emociones estaba sintiendo, que he estado pasando por alto, ¿no? Y de dónde venían. Y en mi caso, por ejemplo, yo detecté, siempre he sido una persona muy decidida, con las cosas muy claras, quiero esto, voy para allá, y llevaba unos meses con muchas dudas, sin tomar decisión. Estaba con un pie en un lado, otro pie en otro, entonces unos días hacía acciones relacionadas con una decisión, otros días hacía acciones relacionadas con otra decisión, y eso me generaba tanta incomodidad, primero por no estar acostumbrada en un lugar de mi vida a dudar, y luego pues por la propia incomodidad que genera la indecisión, ¿no? Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque veáis que la solución, en ese caso, fue el tomar una decisión. No a ver cómo gestiono ahora la ansiedad y cómo la calmo y tal. Porque el origen fue hay esta duda, hay esta incertidumbre, hay esta incomodidad, y es lo que ha terminado generando el síntoma, ¿no? Entonces, por eso en el libro os digo, o sea, es muy importante llevar un proceso, ¿no? Ya sea antes de haberte leído el libro, sé que muchas lleváis muchísimo tiempo en terapia, ya sea durante, ya sea después, pero aprender a entender cuáles son mis reforzadores, cómo estoy yo relacionándome con el mundo, mi mundo interno, mi mundo externo, conmigo, porque al final de alguna manera estoy canalizando algo
a través del atracón. Aunque hayan atracones automáticos, están cumpliendo una función. Entonces yo tengo que poder canalizarlo de otra forma y, sobre todo, darle otras herramientas funcionales a mi cerebro para poder canalizar pues las cosas que pasan en la vida, porque siempre pasan cosas, es lo que tiene la vida, que en la vida pasan cosas y algunas son bonitas y otras no, y algunas las aceptamos rápido y otras no, y algunas nos gustan y otras no. Entonces, pues es realmente, si quieres dejar de tener atracones a largo plazo, hay que aprender a relacionarse con la vida de forma diferente. Y eso es lo que hará que puedas dejar de tener atracones a largo plazo. Porque si no, ese sentimiento de soledad, pues o sigues huyendo de él, o llegará un día en el que puede ser que estés ya tan cansada de seguir huyendo que el cerebro le vuelve siempre a su inercia, ¿no? Y la comida está hecha para que nos genere mucho placer, mucho confort. Es una herramienta muy importante para nuestra supervivencia. Entonces, competir contra ella es difícil, ¿no? Y a veces muchas mujeres decís, no, es que no encuentro nada que me dé tanto placer como la comida. Es que a nivel neuroquímico hay pocas cosas que de forma natural generen tanto placer como la comida, porque es una sustancia imprescindible para nuestra supervivencia, ¿vale? Así que hay que aprender a gestionar todo eso. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya aportado tomas de conciencia importantes. Para mí creo que esto es crucial para entender la recuperación a largo plazo. Me encantará leer en comentarios esas tomas de conciencia, esa nueva perspectiva que os haya podido dar. Si tienes atracones, quieres trabajar con ellos, ¿sabes? En el libro tienes, muchas gracias por estos mensajes, tienes pues explicado desde neurociencia cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los patrones automáticos, reforzadores, tienes un listado de reforzadores, disparadores, cómo aprender a diferenciarlos. Y en el programa Reconexión pues ayudamos a hacer toda esta reinterpretación para mantener estos resultados a largo plazo. Es un programa de varios meses y pues trabajamos ahí en profundidad a relacionarte diferente, no solo con la comida y con el cuerpo, contigo misma y con brutal el libro, muchas gracias, y con el mundo interno y externo. Espero que tengáis un maravilloso día, nos vemos mañana a las 8 como siempre y espero leeros en comentarios. Muchas gracias por estar aquí.